Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti. Hoy nos convocamos para escuchar una conferencia del licenciado Juan Carlos Amigo, licenciado en Economía, director de la revista Realidad Económica del IADE. Y la conferencia de hoy versa a propósito del 40 aniversario del Ministerio de Helbar, que sin duda fue un hito en nuestra historia política y económica nacional. Esta conferencia da inicio a un ciclo de charlas y debates sobre economía que oportunamente anunciaremos en nuestra página web, así que estén atentos. Y la idea es que después de las palabras de Juan Carlos podamos tener un intercambio. Así que sin más, los dejo en muy buena compañía. Bueno, para no pasarme de la hora voy a traer un reloj, pero en algún lugar de acá está. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí. Ese ruido que antecedió a mi llegada no tiene nada que ver con mi llegada, era una manifestación. Era una manifestación ajena, pero igualmente bienvenida. Bueno, el objeto de la reunión que nos convoca en este agradable lugar es tratar el tema de lo que fue el que conocemos como el Ministerio Helbar, ¿no? El propósito es tratar de hacer una mirada lo más rápido posible, tratando de contextualizar el entorno de la época en que Helbar asume el Ministerio de Economía, en unas circunstancias especialísimas, y de allí en más tratar de ver cómo transcurrió ese periodo, cuáles fueron las intenciones, las realizaciones, cuáles de ellas han llegado hasta este momento, cuáles de ellas se han frustrado. Bueno, todo eso, que es bastante largo, tiene una cantidad de elementos para compartir entre todos. Lo que sucede es que fue una época tan rica como prácticamente son todas las épocas contemporáneas, todas las épocas a las que los contemporáneos nos toca vivir, pero sí creo que fue un periodo excepcional de nuestra historia política. He hecho una recopilación de algunos materiales que me gustaría que pudiéramos compartir y después debatir si es del caso, pero necesitaba tener una síntesis de una actuación tan rica como la que fue la de José Ber Helbar, y muy especialmente la de su paso por el Ministerio de Economía durante el periodo en que le tocó ubicarse en ese cargo, exactamente desde el 25 de mayo del 73 hasta el 20 de octubre del 74. Lapso bastante corto en el devenir de la política nacional, pero de una intensidad tremenda, de una intensidad política que los que lo recordamos por haberla vivido sabemos la importancia que tuvo ese pequeño periodo, y los que han tenido acceso, los que tenemos acceso, han tenido acceso por medio de recuerdos históricos o de vivencias históricas, sabemos que fue una época muy especial para la historia política argentina. Bueno, todas las épocas son muy especiales para el que las vive, ¿no? Decía un político y filósofo italiano,
con respecto a eso. Decía, la historia es siempre contemporánea, ¿no? Bueno, para nosotros esto que vamos a contar o que vamos a reflexionar hoy o rememorar es la historia, pero recordemos que en aquella época estaba sucediendo de la misma manera que están sucediendo otras cuestiones de mucha importancia en cada uno de los periodos que nos toca vivir. Para tratar de adentrarnos en lo que fue ese periodo, nos pusimos a buscar con algunos compañeros materiales de la época, antecedentes y consecuencias posteriores. Fue un cúmulo tan enorme de materiales el que logramos juntar. Algunos de ellos han sido pasados en las ilustraciones, ¿no? Pero se quería buscar una síntesis, tratar de buscar una síntesis de un periodo tan rico como fue ese. Y por una deformación que vamos teniendo desde hace 2 décadas a esta parte, pero mucho más al final, entonces después de juntar todos los materiales y de tratar de ordenarlos, se me ocurrió ir a el que en mi época se llamaba el amansaburros, ¿no? Y que ahora es Wikipedia. Entonces fui a Wikipedia a ver qué decían, y escuetamente dice José Berkelbar. José Berkelbar, Radomsko, Polonia, 14 de abril de 1917, Washington, D.C., Estados Unidos, 4 de octubre de 1977, fue un empresario y activista comunista de la Argentina, que llegó a ser ministro de Economía durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón y sus antecesores, Héctor Cámpora y Raúl Lastiri. Bueno, casi nada de resumen, ¿no? Pero de allí en más la cuestión es tratar de desplegarlo en un término más o menos razonable de tiempo y dar lugar después, si es del interés de todos nosotros, a un intercambio de opiniones. El asunto que podría darnos el puntapié inicial es saber por qué recordar hoy a Helbar, ¿no? ¿Cuál es la razón? Así, el hecho de que se cumplan 40 años del Ministerio Helbar es una cuestión de década redonda, pero más que nada un puntapié inicial para tratar de adentrarnos en el pensamiento y la obra de José Berkelbar. Forzosamente tendríamos que hacer una una puesta en escena de lo que fue la época en la que Helbar asume el Ministerio de Economía. Ubicarlo en un contexto de época contradictoria, cambiante en toda la gestión. Había dictaduras menguantes y por otra golpes de Estado. Todavía había una presencia fuerte de la Revolución Cubana. En Chile estaba Allende. En la Argentina una dictadura menguante, con ecos del Cordobazo. Hace unos años había caído el Che en Bolivia. Se estaba recomponiendo las fuerzas populares. Se estaba dando puebladas en todo el país, que fueron constituyendo la melladura final de la dictadura de Lanusse. Se sentía el gran peso de Perón en la política argentina, que desde el exilio conducía su movimiento con su característica de pendularidad. Se había generado la idea de un enfrentamiento entre el que era el jefe del ejército en ese momento y Perón. Lanusse, recordemos. El marco político interno era el fracaso del gran acuerdo nacional y la decisión de Perón de organizar acuerdos, del Fresilín al Frejuli, iniciales, sílabas de lo que fueron los movimientos de esa época final. El Fresilín y el Frejuli, proceso que culmina con la victoria de Cámpora con el 49% de los votos. El 25 de mayo del 73, una fiesta popular con el famoso
se van y nunca volverán. Esa es una aproximación del panorama que se estaba viviendo en esta fenomenal transición y transacción también, en esta fenomenal transición que se da en este periodo que estamos recordando. En el marco mundial estaba la Guerra Fría, los dos bloques que constituían las mayores potencias políticas y económicas pugnaban por influir en el mundo. Y entonces aquí yo creo que tendremos que hacer para ubicarnos una especie de mapa de lo que era el marco mundial en esa época. Estaba la Guerra Fría, en la que dos bloques que constituían las mayores potencias políticas y económicas pugnaban por influir en el mundo. A mi juicio, decíamos, hay 4 elementos de la época que marcaron lo que pasaba en esos días y el proceso posterior. La renuncia al respaldo oro del dólar por Nixon en el 71. La crisis del petróleo en el 73. La guerra de Vietnam y a los efectos de ver cómo trabajaban los poderes concentrados en ese mismo proceso, la sociedad Mont Pelerin, que estaba elaborando su proyecto neoliberal que luego tendría tanta influencia. Bueno, esas son muy rápidamente, no acostumbro leer dentro de lo posible, pero esta era una síntesis tan apretada que creo que valía la pena. Estábamos en una época, como son todas las épocas, pero en una época con unas convulsiones un poquito mayores que las que estábamos habituados hasta ese momento, ¿no? Y estas últimas 4 cuestiones internacionales del marco mundial son muy importantes para ubicarnos también en el contexto. En un contexto en que termina una de las tantas dictaduras en el que la NUCE no logra darle forma al Gran Acuerdo Nacional, y se produce entonces esta eclosión política que tuvo su expresión multitudinaria el 25 de mayo de 1973, con la asunción del mando de la presidencia por parte de Cámpora. Y ahí empieza esto que trataremos hoy de darle un redondeo, ¿no? No era novedosamente histórico hasta ese momento, no era novedosamente histórico lo que se produjo en ese momento, que es que en algún momento se le encarga a un empresario con connotaciones muy especiales, que luego le pasaremos un rápido vistazo, el manejo de la economía. Pero los que lo recordamos, y si no aquellos que lo han leído se lo han contado, sabemos las convulsiones de esa época, desde aquel 25 de mayo del 73 hasta lo que finalizamos en este vistazo que vamos con la renuncia de Helbar el 20 de octubre, de Helbar y su equipo, el 20 de octubre del 74. Hay una transición notabilísima en el medio, ¿no? Las características de Perón de acoger en un gran ámbito a corrientes diferentes, a corrientes afines, a corrientes contradictorias, tiene una trascendencia importantísima en este momento histórico que estamos glosando, ¿no? En ese momento histórico la sociedad estaba pugnando por volver
a viejas prácticas, a no tan viejas prácticas, pero a nefastas prácticas, o tratar de hacer una apertura diferente. Todas bajo el mismo manto, bajo el mismo paraguas del peronismo o de Perón, ¿no? Y ahí se da una de las circunstancias que nos llevan a tener hoy aquí esta reunión, que es qué pasó desde el 25 de mayo del 73 al 20 de octubre del 74. ¿Cuáles fueron las intenciones, los intentos? ¿Cuáles de esos intentos pudieron llegar a concretarse? ¿Cuáles de esos intentos fracasaron y terminaron un tiempo más tarde con otra de las dictaduras, quizá la más sangrienta de todas las que nos ha tocado sufrir desde tanto tiempo atrás? Bueno, no es novedoso que el peronismo, no hablo todavía de Perón, ¿no? Los que lo recordamos, y si no los que lo hemos leído, sabemos qué tumultuoso fue desde ese 25 de mayo del 73 hasta la muerte de Perón en julio del 74, la política argentina, qué tumultuosa y qué en algún modo contradictoria, Entonces, la aparición de Helbar no fue una cuestión caprichosa de un grupo político, de un grupo económico o de algún personaje histórico de ese momento. Helbar no era un recién llegado a la política, de ninguna manera. Después lo veremos, quienes pudieron ver alguna de las transparencias que estuvimos viendo hasta ahora, sabemos de la importancia de todo lo que sucedió en ese periodo que va desde mayo del 73 hasta octubre del 74. Entonces, una de las preguntas sería, ¿por qué recordar en estos momentos a Helbar? No solamente porque se cumple un aniversario del mayo del 73 o de octubre del 74, que fue la finalización del periodo Helbar, sino por la trascendencia política, por la efervescencia de aquel momento político tan especial. En realidad, en historia decir tan especial no es correcto, todas las épocas son muy especiales. Para las que nos tocaron determinadas épocas sufrirlas o disfrutarlas, las recordamos por alguna característica muy particular. Y este periodo, 1973-1974, fue un periodo particularmente intenso en la vida política argentina. Estamos estamos ubicándonos en una época en la que se produce una transición entre el gobierno militar que se va, no sé si decir derrotado, ¿no? De acuerdo con todo lo que sucedió después, pero se va sin haber cumplido los objetivos que se había planteado inicialmente. El periodo que va entre la asunción de Cámpora y el fallecimiento de Perón, que va entre 1973 y 1974, fue especialmente intenso. Es muy difícil tratar de encontrar módulos de acción, es decir, dónde nos ubicamos para tratar de fijar la intensidad de este periodo. Bueno, yo diría que para tratar de sintetizar un poco los acontecimientos
de esa época pero tan especial, tendríamos que hacer algunos saltos en este periodo, algunos saltos históricos en este periodo, y determinar de que Helbar, que no era ningún recién llegado a la política, ni a la economía, ni mucho menos, era alguien que tenía una enorme trayectoria de militancia, una enorme trayectoria de tejer desde abajo, de tejer alianzas, ¿no? Fue, en general lo recordamos en su biografía, este compañero de origen judeo-polaco, ¿no? Se instaló en la Argentina y desde muy joven comenzó a recorrer la Argentina de punta a punta, cumpliendo la función de vida, ¿no? Su modo de vida, que era la de ser viajante de comercio, ¿no? En hebreo, en judío, hay una expresión que explica muy claramente, creo que no tiene traducción, que podamos dar una traducción criolla, pero no la tiene. Helbar fue un cuentenik, ¿no? A cuenta. Bueno, no sé. Bueno, y él fue un cuentenik que recorrió todo el país como viajante de comercio, y como viajante de comercio, como cuentenik y como comunista, comenzó a hacer una enorme tarea de composición de determinadas fuerzas de carácter político, de carácter empresario. A él se lo recuerda especialmente por su carácter de empresario y no tanto por el de ser un tejedor de alianzas, ¿no? Y una persona consustanciada totalmente con la idea de que un cambio es posible, pero para eso hay que empujarlo, evidentemente, ¿no? Como cuentenik recorrió el país, trató de ir organizando a las fuerzas de, no sé si decir ahora, de la pequeña burguesía es una ubicación históricamente correcta para esta que le había tocado vivir a don José, ¿no? Pero creo que sí, que es importantísimo recordarlo. Helbar llega a la política después de haber hecho esta tarea importantísima política de entretejer, ¿no? De tratar de llevar a cabo esa tarea ciclópea que es en la historia intentar que un determinado periodo contenga de manera positiva las fuerzas productivas siempre están, pero tratar de encaminarlas por el lado positivo hacia la ideología que él había abrazado. Haciendo algunos saltos, después si tenemos oportunidad de hacer algunos comentarios, algún intercambio, volveremos sobre esta riquísima biografía y vida empresarial de don José Helbar. Pero cuando llega al Ministerio de Economía, convocado por Perón, que no creo que es la realidad, fue convocado en ese momento por el gobierno de Cámpora, ¿no? Pero en realidad no repetía, sino que intentaba sacar experiencias de lo que fueron los primeros gobiernos de Perón. Recordemos que en una especie de recodo histórico que hace el primer gobierno de Perón, se nombran a dos empresarios
en puestos clave en aquel momento, ¿no? Miguel Miranda era uno de ellos, y creo que Perón Perón en esa época ya sabía que las alianzas tendrían que ser permanentes, muy importantes, y que no solamente tendría que ser con el sector trabajo, sino también con un determinado sector de la burguesía, de la llamada burguesía nacional. No como calco de aquella época, de Cereijo, de Miranda. Sabemos que la historia no se repite, pero convoca a Helbar como ministro de Economía de su nuevo y contradictorio gobierno. Gobierno no homogéneo, gobierno en el que pugnaban diferentes fuerzas muy contradictorias. Y así llega Helbar al Ministerio de Economía, se rodea de gente afín, de empresarios o vínculos con empresarios, con trabajadores, para hacer aquella síntesis que tantas veces se intentó en la historia argentina, que fue la de lograr un objetivo común entre fuerzas tradicionalmente contradictorias, como son las del capital y la del trabajo. Por cuestiones de tiempo, de tratar de administrar lo mejor posible el tiempo que tenemos para intercambiar ideas, voy a ir dando saltos que después lo podemos ir completando. Allí, en las proyecciones, se reproducían los títulos de las 20 leyes, proyectos de leyes que presenta Helbar inmediatamente después de haber asumido el Ministerio de Economía. Y les dice a sus colaboradores que hay que apurarse muchísimo en tratar de que esas leyes, que esos proyectos se conviertan rápidamente en ley, porque el tiempo es corto. No se refería solamente al tiempo físico de un Perón ya muy enfermo, sino a las contradicciones que se estaban dando de manera notable en el seno del gobierno, primero de Cámpora, después de los dos sucesores temporarios de Cámpora, y después del retorno de Perón al gobierno, ¿no? Entonces decía, el tiempo es corto y tenemos que apurarnos a tratar de conseguir que todo esto pueda salir. No eran leyes totalmente nuevas, sino que abrevaban en experiencias anteriores, tanto de la Argentina como del resto de América y parte del mundo, y Helbar y su gabinete lo sintetizaron en 20 proyectos de ley. De esos 20 proyectos de ley, tenemos bibliografía que después podemos comentar. Esos 20 proyectos de ley, decía Helbar y sus colaboradores, tienen que concretarse en leyes lo más rápido posible, porque el tiempo que nos queda es corto. No se refería a sus vidas personales, sino al tiempo de vida político que quedaba. En una sociedad, en un gobierno que estaba ferozmente dividido entre los que, como Helbar y sus colaboradores, empujaban una idea de renovación progresista, y entre todos aquellos que pugnaban por volver o crear épocas nefastas. Helbar sabía que el tiempo era muy corto, por eso apresuró, ¿no?, ya desde el primer día de haber asumido el ministerio, poco después de jurar algunas de estas leyes que estaban en las proyectos de leyes que estaban en las proyecciones y que yo voy a leer rápidamente. Ya el mismo día de la asunción, una de ellas se puso
en funcionamiento. Los proyectos de leyes yo lo voy a decir de Helvar, pero en realidad son del gobierno, del contradictorio gobierno de aquel momento. Lo leo rápidamente: inversiones extranjeras, comercialización de granos y carne, fomento agrario, corporación de empresas nacionales, promoción industrial, suspensión de desalojos, representantes de empresas extranjeras, condonación de sanciones, multas, recargos e intereses por infracciones impositivas, represión penal de las defraudaciones fiscales, promoción minera, creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, la COPIME, impuesto a la renta normal potencial de la tierra, regionalización de los directorios de los bancos de la Nación Argentina y Nacional de Desarrollo, modificación de la Ley de Bosques, creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social, uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria, defensa del trabajo y la producción nacionales, nacionalización de depósitos bancarios, régimen para financieras parabancarias, renacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. Una lectura tan rápida de estos 20 proyectos oculta que era una cuestión absolutamente, si no revolucionaria, que conmovía a la política de aquel momento. No vamos a tener oportunidad hoy de decir cuáles de estos proyectos se convirtieron en leyes, que no fueron pocos, cuáles no pudieron pasar y cuáles se convirtieron en leyes, y la reacción posterior a la muerte de Perón y a la renuncia de Helvar hicieron que fueran leyes que nunca comenzaron a regir. Se habían convertido en leyes, pero no pudieron ponerse en práctica, como fue, por ejemplo, el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, ¿no? Una medida de carácter profundamente reformista, no revolucionario quizá, pero profundamente reformista, y que caducó sin empezar a regir, porque después de la muerte de Perón, bueno, sabemos que la historia pegó un vuelco, la historia argentina pegó un vuelco muy importante, y proyectos que hubieran podido cambiar la matriz económica y social de la Argentina fueron nada más que intenciones. Pero ojo, sí, recordemos que de estos 20 proyectos, no fue que después de un breve tiempo, fracasaron todos. Hay algunas leyes están hoy vigentes, y algunas produjeron conmociones políticas y económicas en su momento. Así que no fue una experiencia teórica, sino que fue una vivencia práctica la de aquellos momentos. Ese ministerio Helvar, lo recordamos por él como ministro, pero estuvo rodeado de importantísimos secretarios y asesores. En particular me voy a referir a uno de ellos, por la importancia que estuvo históricamente en este periodo que estamos comentando, y porque por razones políticas, primero profesionales, en algún momento tuve el honor de ser su amigo durante mucho tiempo hasta el fallecimiento, que es el ingeniero Horacio Ghiberti, ¿no? Horacio Ghiberti fue uno de los puntos fundamentales de este proyecto de Helvar, de transformar con la mayor profundidad posible la estructura económica argentina. Muchos de los proyectos de Helvar, especialmente los que tienen que ver con la cuestión de la tierra, tuvieron como número inspirador a Horacio Ghiberti, ¿no?
que creo que, como tantos otros que compartieron el Ministerio Helbar, dejaron una impronta muy, muy fuerte. Y menciono otro de esos profesionales, de esos ciudadanos que dejaron una fuerte impronta, y con quien hace poco tiempo tuve la satisfacción de compartir una mesa, ¿no?, que es el ingeniero Rafael Kuanoff. El ingeniero Rafael Kuanoff fue uno de los artífices del gabinete de Helbar. En este gabinete Helbar se trató de que hubiera una funcionalidad, hubiera una coherencia política y económica que se logró en aquel momento por las políticas que se propugnaban y por quienes aquellos que tuvieron como objetivo llevarlas a cabo, como ministros, como funcionarios, ¿no? Y uno de ellos, desde ya, el principal de ellos como ministro fue Helbar, y muy importantes todos los que lo acompañaron, pero me detengo especialmente en Horacio, que intentó en su momento hacer una profunda modificación del régimen de tenencia de la tierra. Recordemos su proyecto del impuesto a la renta normal potencial de la tierra, ¿no?, que es una de esas que recién mencionaba, que quedó sin efecto antes de empezar a funcionar, a regir. Fue una época preñada de cambios, de posibilidades, de elementos no solamente de reforma, sino incluso hasta algunos de ellos podríamos decir que tuvieron intentos revolucionarios. Algunos, como comentaba recién, pudieron llevarse a cabo, otros se frustraron antes de empezar a tratar de considerarse, pero muchos de ellos se llevaron a cabo y marcaron una época fundamental. No me gusta decir una época fundamental, pero creo que en este caso le cabe, ¿no?, una época muy importante de la política argentina y del manejo de la economía fundamentalmente. Voy a ir tratando de ir mencionando algunos puntos que todos tienen su conexión, pero algunos puntos que me interesa destacar de esta fenomenal experiencia política, social y económica que se dio en la Argentina en aquella época. Algunas de las cosas que voy a leer ahora, muy breves, son de las memorias de Horacio Ghiberti, que no están escritas como memorias, sino que son preguntas y respuestas de un periodista que le hace a él, dividido en las épocas más interesantes, en las épocas de su vida. Esto que les voy a leer tiene que ver con la ley agraria y con algunos comentarios, algunas preguntas que el periodista le hace a Ghiberti, ¿no? Le dice: ¿Helbar compartía esa iniciativa de ley agraria? ¿Qué le decía? Los diarios, siempre como chimento, no en forma oficial, decían que Helbar no sabía qué hacer conmigo. Aseguraban que quería sacarme a causa del proyecto de ley agraria, pero que no podía hacerlo sin provocar un escandalete. Y la realidad es que Helbar cada 2 por 3 me llamaba o me hacía llamar para tirarme de las orejas y preguntarme por qué no había sacado el proyecto, ¿no? Se refiere al proyecto de ley agraria.
y yo no le podía hacer entender, él no se daba cuenta de que era un proyecto de mucha envergadura, técnicamente complejo, que si no lo estudiábamos bien, iba a salir un disparate. Incluso Helvar tenía grandes expectativas sobre el proyecto, que confieso yo no compartía. No compartía las expectativas, sí, era el autor del proyecto. Luego siguen algunos otros comentarios y el periodista le pregunta a Ghiberti, a Horacio, ¿por qué estaba tan seguro? Sucedió que toda la izquierda, digamos la juventud peronista y demás, se comportó como si ya hubiera una revolución ganada. En realidad recién había de empezar a conseguir adeptos para una revolución, es decir, convencer a la gente de los beneficios de una revolución. Pero como ellos consideraban que ya estaba ganada la revolución, creían que era cuestión de llegar al gobierno y actuar, dando por sentado que tenían un gran apoyo popular. Y a mí me parecía que el gobierno ciertamente tenía un gran apoyo popular, pero no para hacer un programa extremo de izquierda, sino para hacer un programa, tal vez de cambio, pero muy moderado. Y después agrega, fui muy rígido con el proyecto de ley agraria y no acepté la mayor parte de las modificaciones que pidió la Comisión de Políticas Concertadas. Bueno, esto es parte de las memorias de Ghiberti recogidas por un periodista y que señalan la importancia de algunos de los proyectos, de alguna de las leyes que se concretaron en este periodo tan fundamental de la historia reciente argentina. También tenemos que mencionar en esa época, siempre con la figura de Helvar como gran retrato nítido hacia atrás, el plan trienal del tercer gobierno peronista. No voy a hacer un detalle de lo que fue el plan trienal, creo que ustedes tienen a disposición algunos números de realidad económica, quienes piensen que esto es publicidad tienen razón. Habla de la planificación del desarrollo, la experiencia del plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, 1974-1977. Fue uno de los elementos fundamentales, el plan trienal del último gobierno peronista, que se inicia, recordemos, con la experiencia Cámpora, sigue con otros dos pequeños interregnios y finaliza en esta etapa que estamos viendo, finaliza con el fallecimiento de Perón y todo lo que lamentablemente sucedió después. El plan trienal del tercer gobierno peronista tenía como objetivos en una primera etapa el acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios. Segundo, un acta de compromiso nacional. 3, acuerdo y leyes que legitimen el proyecto. Diseño de una política global de mediano y largo plazo, el papel del Estado, fundamental, la vivienda popular en el plan trienal, la matriz energética, la reforma impositiva, concertación regional del plan trienal, sistema de control, revisión y autocrítica del programa. En momentos en que a gobiernos de distintos signos, sean o no progresistas, pero siempre se les imputa no tener un plan, ¿no? Que se toman determinados sectores y dentro de esos determinados sectores se proyectan medidas que no están contempladas en una cuestión global. Bueno, el plan trienal daba una respuesta fundamental porque cerraba prácticamente por todos los costados. Como siempre sucede en la historia, la parte que no cerraba era la parte política, la parte de lucha política, y dentro de esa lucha política, quiénes eran los ganadores y quiénes fueron los perdedores. Pero en un momento en que la expectativa era
muy importante, que la expectativa en el fin de una época que se suponía iba a ser en aquel momento la última dictadura, el haber elaborado en tan poco tiempo estas medidas son un logro para recordar y para tratar de que no se pierda de ninguna manera esa importantísima proyección. Disculpen mi desprolijidad. Habitualmente soy bastante prolijo en las charlas, pero hay tanto para decir que resulta bastante dificultoso ser breve, ¿no? Cosa que sí me he prometido en 20 minutos más. Bueno, con respecto a Horacio Ghiberti, él fue secretario de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación durante el periodo que va de julio del 73 a octubre del 74. Desde el día de su asunción se sancionó una ley que fue la de suspensión de los juicios de desalojo. Tuvo fundamental importancia su labor en la ley que después fue la 20.543 de fomento agrario, de fines de 1973, la 20.535 de política de carnes, que fortaleció la Junta Nacional de Carnes, estableciendo una estructura de costos y precios, la ley 20.573 de comercialización de granos, con el fortalecimiento de la Junta Nacional de Granos, dos leyes que yo destaco, pero que no destaco porque me parecen no más importantes que las otras, pero de una trascendencia que llega hasta nosotros. En 1974, la ley 20.538 de Impuesto Nacional de Emergencia a las tierras agropecuarias libres de mejoras, y que se aplicó en el 74, y el impuesto a la renta normal potencial de la tierra a partir del 75, ¿no? Leyes que, contrariamente a lo que muchas veces pensamos y afirmamos, no fueron leyes, comenzaron a regir, no fueron proyectos. La de resistencias y motivaron desistencias y deterioros de la convivencia, y ahí, recordemos lamentablemente lo que fue la figura de López Rega. A mediados de 1974 se presenta un anteproyecto de ley agraria, con posiciones frontales y un envío al Ministerio de Economía el 24 de septiembre del 74. Esta ley, que hubiera sido de un reformismo avanzado, no revolucionaria, pero de un reformismo avanzado, tuvo posiciones tan frontales que no comenzó a regir. Bueno, hay cantidades de proyectos de leyes concretadas en este periodo del Ministerio Helbar, con todas las complicaciones políticas de ese periodo, algunas de las cuales las hemos mencionado, y quizá leyendo una presentación que es una síntesis, podemos darnos cuenta de la importancia que tuvo ese periodo y de la importancia, la trascendencia que tiene hoy para la historia política argentina y la historia económica argentina. Habíamos elaborado desde el IADE y junto con la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, en un acto conjunto que hicimos hace poco, una síntesis que dijimos es un proyecto que sigue vigente a 40 años del Ministerio Helbar.
Entre el 25 de mayo del 73 y el 20 de octubre del 74 estuvo al frente del Ministerio de Economía de la Nación José Bergelbar, el líder histórico de la Confederación General Económica. En el marco de una compleja trama histórica, la gestión de Helbar se desenvolvió con excepcional solvencia, en representación de los intereses de los pequeños y medianos empresarios y del llamado empresariado nacional. Defendía un programa de contenido nacional, democrático y popular, junto con los trabajadores organizados y las fuerzas progresistas de la sociedad. Entre los valiosos colaboradores del Ministerio recordamos al ingeniero agrónomo Horacio Giberti al frente de la Secretaría de Agricultura. En el importante conjunto de leyes económicas que se aprobó durante ese periodo se encontraba la creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, la COPYME, organismo con fondos propios destinado a la consolidación y el desarrollo técnico, económico, financiero, comercial y de gestión de unidades económicas de esas características, cuyo primer presidente fue el ingeniero Rafael Koanov. Hoy creemos sumamente útil recordar aquella gestión y recobrar su legado en el contexto actual, cuando resulta clave encarar debates estratégicos para lograr el sostenimiento y la profundización de políticas de Estado en pos de un proyecto de país industrializado, autónomo e inclusivo, con protagonismo de las pymes y los sectores populares. Creo que esta introducción sigue teniendo vigencia. No quiero contar alguna anécdota con respecto a este periodo, que fue no solamente contradictorio políticamente y en la aplicación de políticas económicas, sino que fue un periodo terrible de nuestra historia que muchos de ustedes recordaremos. Al respecto, no fui partícipe de este hecho, pero sí recibí de primera mano tanto de Helbar como de Giberti, que en una oportunidad salían del ministerio, ambos en el coche oficial, y Helbar le preguntó a Giberti, ¿ese coche que nos sigue es de colaboradores suyos? Giberti le dijo, no, yo creí que era de su custodia. No, yo no viajo hoy con custodia. Ah, bueno, entonces debe ser que tienen algún proyecto que nosotros no conocemos. Bueno, en ese estado de ánimo se manejó este periodo histórico excepcional, un periodo histórico excepcional. Personalmente he tenido la enorme satisfacción de contar con la amistad de Giberti, de su esposa, ahora de sus hijos, y de saber los peligros que pasó, ¿no? Y cómo se llevaron adelante cómo se llevó adelante ese periodo tan tremendo de nuestra historia, y que hoy en esta oportunidad habíamos querido recordar muy a vuelo de pájaro, porque es tanto lo que hay que decir que no nos alcanzaría el tiempo teórico. Después, si es de interés de todos nosotros, haremos algunas reflexiones de tantas cosas que quedaron sin citar, que quedaron sin resolver. La herencia de ese periodo en gran parte aún se mantiene, ¿no? Gran parte aún se mantiene, repito, contra lo que es habitual pensar. Toda esa experiencia que sucedió entre mayo del 73 y julio de 1974 no fue una experiencia con tiempo desperdiciado, sino que sentó las bases de resoluciones y leyes que aún hoy siguen teniendo trascendencia. Creó las bases para otras y consolidó algunas otras cuestiones que estaban en el aire.
Bueno, todas las épocas tienen sus características. No me voy a poner en culturoso y citar a filósofos, pero sí, permítanme que lo haga por esta vez, ¿no? Cuando Heráclito decía, nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Evidentemente, la orilla, los árboles quizá pudieran ser los mismos, pero el río original ya corrió por su cauce largamente, ¿no? No podemos decir, esta experiencia es dable repetirla, no. Nadie se baña dos veces en el mismo río. En esa época existía la Confederación General Económica, que la hemos citado nada más que al pasar, pero que fue una creación fundamental. Existía el movimiento obrero organizado, o existía el movimiento obrero organizado de una manera diferente y centralizada. Fue un momento excepcional en nuestra historia, pero hay cosas que podemos decir, bueno, recordamos por ejemplo el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Qué maravilla, ¿no? Qué avanzado para su época, qué tremendamente lúcido. ¿Y no se podría tratar de revivirla en este momento? ¿Para qué? En aquel momento las tierras no cultivadas, los latifundios, eran la gran mayoría. Hoy se siembra soja hasta en maceta. Así que la ley a la renta normal potencial de la tierra fue algo revolucionario en su momento, pero hoy tendríamos que seguir tratando de buscar algo que tuviera aquel contenido. Lo de revolucionario por ahí se me escapó un poquito. Fue algo de un reformismo muy saludable, pero con experiencias que históricamente no se repiten. El bombardeo que se hizo desde los sectores de poder a todo este periodo fue enorme y no cesó no cesó nunca, pero tuvo una inflexión negativa muy importante con la muerte de Perón y todo lo que vino después, que digamos que es historia reciente, historia contemporánea. El objetivo de tratar de compartir esta reunión fue revalorizar lo que fue aquel periodo, recordar algunas cosas de las experiencias, de las cosas que se llevaron a cabo, de la COPIME, la Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa, de esto que hemos leído, de los proyectos de leyes del Ministerio Gelbar, el plan trienal, qué parte de ese plan trienal se llevó a cabo, qué parte sigue latente y puede concretarse, la obra de Horacio Ghiberti y el recordatorio de estos 40 años del Ministerio Gelbar, que es lo que nos reúnen acá, no para tratar de repetir la experiencia, sino porque, bueno, permítanme el latinazgo, ¿no? Historia, magister historia, decía alguien que utilizaba el latín. La historia es la maestra, y esa historia como maestra tuvo en esa época que estamos rememorando una importancia muy importante. Si se puede repetir, no se puede repetir de la misma manera, porque la historia no se repite igual, pero se pueden tomar como fundamentos algunas de estas cosas tan enormemente trascendentales de aquel momento, de aquella época, para tratar, no
repito, de repetirlas, valga la redundancia, sino de que nos sirvan como ejemplo, como antecedente de una parte riquísima de nuestra historia, una historia tremendamente, de una época tremendamente difícil y contradictoria, pero creo que es muy importante revalorizar el legado de Gelbar, de todos sus colaboradores, de todo lo que quisieron hacer, de lo que pudieron hacer, de aquello que quedó pendiente y que es un desafío para nuestros tiempos. Ojalá lo logremos. Gracias por haber venido e intercambiamos. Gracias. Podemos intercambiar dudas. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, como si no lo hacemos igual, damos un espacio para... Gracias, Juan Carlos, por la exposición demostrativa de un momento de correlación de fuerzas en el país muy complejo, contradictorio, y creo que porque fue el más contradictorio es el momento en que se estuvo más cerca de las aspiraciones que uno puede tener con esas reformas avanzadas que hubieron. Pero vos hablaste de tantas cosas que no pudiste decir en la charla por el tiempo. Quería hacer una referencia y preguntarte, porque hubo algunos elementos de la política internacional que en cierto modo encabezó Gelbar y su equipo, como fue la ruptura del bloqueo a Cuba con los acuerdos comerciales que hubieron, la venta de autos, la imposición a las corporaciones norteamericanas que tenían que venderle a Cuba o se tenían que ir del país, y también las giras, por lo menos una, de la que me tocó estar cerca, hacia el este europeo, hacia la ex Unión Soviética y otros países, con los cuales se hicieron unos convenios comerciales muy importantes, significativos, que diríamos, no era la Cancillería, pero le dieron un tono a la política exterior de la época muy interesante. Entonces te quería pedir si podías hacer algunas referencias sobre este aspecto. Bueno, coincidir en lo que vos decías, la apertura internacional del gobierno de esa época y del Ministerio Gelbar fue fundamental, ¿no?, en el acercamiento a los países socialistas, en el acercamiento a Cuba como país socialista, en las experiencias de apertura que se dieron en aquel momento, que fueron fundamentales, ¿no? Y en un contexto internacional que muchos de nosotros, casi todos nosotros, recordaremos en un contexto internacional muy, muy difícil, muy contradictorio, ¿no?, en el cual para un país de la tradición histórica de la Argentina, una apertura hacia los países socialistas como la que se dio en la época de Gelbar fue trascendental. No me refiero, o por lo menos no me refiero socialmente, solamente al aspecto ideológico, sino que fue fundamental para una apertura de una economía prácticamente cerrada a aquello que no tuviera que ver con el sometimiento a lo que llamamos el mundo occidental. El acercamiento con Cuba, que todavía lo seguimos discutiendo, qué pasó con miles de dólares o millones de dólares, si se dieron, si no se dieron, fue un hecho trascendente, enormemente trascendente. Un gobierno que tenía las contradicciones internas que tenía el gobierno de Perón en aquella oportunidad y que se juega a una apertura hacia el socialismo,
no voy a hacer aquí juicios de valor porque primero que no me corresponde y segundo que no estoy para nada a la altura, pero Perón, que tenía una clarividencia en muchos aspectos, se dio cuenta de que no solamente era un acto de buena voluntad el acercamiento al mundo socialista, sino que era imprescindible en ese momento histórico en el mundo y en ese momento en la Argentina. Y se jugó a eso, con todas sus contradicciones. Y se jugó a eso al mismo tiempo que cobijaba, ¿no?, a sectores que estaban jugados totalmente a lo contrario, ¿no? Bueno, y ese periodo de contradicciones y de logros y de frustraciones fue un periodo muy rico y en el que la apertura hacia los países socialistas fue muy, muy importante, muy interesante y a ser destacada, y solamente con revisar las estadísticas de comercio entre la Argentina y los países socialistas, en aquel momento los países socialistas, bueno, da una pauta de lo que fue algunos de los pasos de lo que llamamos el Ministerio Helvar. ¿No cree que se impulsó demasiado esta etapa de la historia argentina económica? ¿No está demasiado invisibilizada? ¿No es importante este ámbito expandir el conocimiento? Etapa. Sí, es fundamental. No por nada fue tapada, no sea cuestión de que le damos publicidad amplia a lo que pasó en esta época y haya algún desubicado que diga, pero eso era posible. Entonces, ¿por qué no lo intentamos nuevamente? Eso no quiere decir que la herencia de esta época se haya perdido, ni mucho menos, pero que podría haberse consolidado de una manera más importante de la que tuvo después esa experiencia. Leer el plan trienal, ¿no? Primero ubicarnos de dónde veníamos, ¿no? El fin de una de las dictaduras, ¿no? Y que en el momento en que se produce la transición, una transición política tremenda, no tremenda solamente desde la dictadura hacia la democracia, sino tremenda la transición entre las luchas en la propia democracia, ¿no? Entonces, que en ese periodo tan breve, se pudiera haber concretado el plan trienal, la formación de la Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa, la apertura hacia el mundo, no sé, hacia el bloque de países socialistas, la puesta en marcha de medidas que no podemos decir quizá que si fueran revolucionarias, pero que rascaron un poquito la superficie del capitalismo tan consolidado como fueron la renta normal potencial de la tierra, la ley agraria, ¿no? Fueron todas cuestiones de carácter importantísimo, muy importante, y no es casual por eso que históricamente lo tengamos un poquito olvidado, ¿no? No están habitualmente tratados en profundidad en los libros tradicionales de historia, sí en los libros de la última corriente historiográfica que no hacen terminar la historia argentina con Uriburu, ¿no? Sino que siguen hasta la semana pasada y creo que siguen muy bien. Bueno, vos decías si no sé si la palabra que utilizaste, si no tuvo la trascendencia que se merece. Creo que sí, que tuvo la trascendencia que se merece en los límites que los que no querían o no quieren que trascendiera la pudieron hacer trascender, ¿no? Pero fue una época muy rica,
nuestro criterio creo que compartido, una época riquísima en proyectos y en logros. Me contaba Ghiberti que Helvar en alguna oportunidad le decía: Horacio, tenemos que apurarnos mucho porque nos quedan 4 meses, y en esos 4 meses tenemos que hacer todo lo que podamos, ¿no? Y bueno, nos quedaron un poquito más de 4 meses, y en ese periodo se hicieron una enormidad de cosas que tienen trascendencia hasta hoy, ¿no? Bueno, y que nos tiene reunidos hoy aquí para recordar los que no lo recordamos, para sacar conclusiones y no para tratar de que se repita. Ojalá que se pudieran repetir algunas experiencias. La historia no se repite, lo sabemos en este ámbito, pero fue una experiencia riquísima para tratar de difundirla y compartirla todo lo que se pueda. Sí, podría llegar a ser. Fue una... Sí, ¿por qué no? Bueno, hay tantas cosas que quedaron pendientes para decir. Voy a permitirme recordar algunas que tienen que ver selecciono algunos párrafos. Dice: con las olas migratorias de fines del siglo XIX y comienzos del XX y la sustitución de importaciones durante las 2 guerras mundiales, en especial la segunda, se generaron en todo el país multiplicidad de actividades agrarias, industriales, comerciales y de servicios. Esa situación dio lugar a que entidades de la zona del noroeste argentino tuvieran la iniciativa de agruparse para conformar una central de los que los representara. El 24 y 26 de mayo del 50 se reunieron en Catamarca y labraron una declaración fundamental que se conoce como Acta de Catamarca, y conformaron la Confederación Argentina de la Producción, la Industria y el Comercio, la CAPIC. Esta entidad continuó ampliando sus objetivos en todo el país, y tras sucesivas etapas se constituyó en la capital federal el 16 de agosto del 53 la Confederación General Económica, que presidía José Berg-Helvar. Bueno, esto que estoy leyendo es una selección de 2 párrafos de los fundamentos de un proyecto de ley que declara el 16 de agosto del 53, fecha de la formación de la Confederación General Económica, se declara Día del Empresario Nacional. Artículo 1, declarase el día 16 de agosto Día del Empresario Nacional, ¿no? Bueno, y no tenemos un Día del Empresario Nacional y un Día de la Industria, sí, pero no tienen los mismos fundamentos. No tienen los mismos fundamentos. Lo que hoy en algún momento todavía se sigue conmemorando como el Día de la Industria, tiene que ver con el contrabando, con unas cosas muy fuleras que pasaron en la precolonia, y que bueno, por intermedio de algunas entidades y recogida por legisladores de algunos partidos políticos en la actualidad, se propugnan para declarar el 16 de agosto Día del Empresariado Nacional, ¿no? Bueno, es muy rico. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos ustedes.